Esto ocurrió en la infancia, debo haber tenido unos 5 o 6 años y me acuerdo que deseaba tanto reproducir el pueblo de Cumbayá, que era un pueblo realmente muy pequeño, ¿no? Con unas pocas casas en la plaza. Y esa plaza me fascinaba y quise reproducir, como dije, en el patio de la casa, trazando con clavo, ¿no? Con un clavo toda la ciudad, además con relieve. Había un puente, me acuerdo, y ese puente también lo reproduje. Fue un trabajo de todo un domingo, una cosa maravillosa. Mis padres no estaban en casa, estaba solamente con unas 2 niñas mayores. Ya llegó la noche y mis padres no llegaban y me propuse mostrarlos como una gran novedad al día siguiente. Pero ocurrió que la lluvia me jugó un papel contraproducente, ¿no? No coadyuvó con el resultado. Y al otro día lo que encontré era el patio nuevamente planimétrico y no mostré nada. Yo lo tomo eso siempre como una metáfora del arte, como mi trabajo mismo. Un deber que tú le impones tú mismo, que es el de recomenzar nuevamente, como un ave fénix. Volver a recomenzar y a rehacer el cuadro, las cosas, y eso es lo que día a día está latente en mi memoria. Hay otra anécdota muy linda y que tiene que ver también con el arte, y creo que no sé cuál de las dos ocurrió primero. En la línea férrea, muy cerca donde vivíamos nosotros, encontré un díptico que no era sino la reproducción de una de las cabecitas estas de piedra pintadas por Villasís, y había un texto al lado que hacía alusión a estas caritas eternas, ¿no? A estas caritas de niños, pero de Villasís. Entonces eso me parecía algo que podía ser realizado solamente en el plano de la magia, ¿no? Cómo poder también yo hacer ese tipo de cosas, algo que perdurara, si bien tenían que ver con los niños, pero también tenían que ver con el tiempo, con la eternidad, con la permanencia. Y creo que de alguna manera advertí que eso era el arte, ¿no? Entonces hay estos dos inicios importantes que ocurren en mi infancia y que los tengo presentes siempre. Terminé la escuela aquí en Cumbayá y recuerdo que a los 12 años mi madre me preguntó qué quería estudiar. Entonces yo dije que quería ser pintor. Y claro, mi padre dijo, ¿qué es eso? ¿No? Pero entiendo que de eso no se vive. Pero no sé, dijo mi madre. Él dice que quiere ser eso y ahí concluyó todo. Claro, no pasó nada más, sino yo fui a un colegio normal. Y ahí estuve en el San Patricio, que era un colegio salesiano, para el 3er año, para esta reunión con los padres, la fiesta que había a fin de año. Expuse unas 6 o 7 obras, ¿no?, que yo había trabajado con diversa temática. Terminé en Quito mi diversificado y en este periodo, entre los 15 y 16 años de edad, tuve la oportunidad de conocer al maestro Osvaldo Moreno, quien ya era profesor en la Escuela de Bellas Artes y un pintor reconocido. Entonces con él me inicié, diríamos, de manera oficial, ¿no?, en el arte. Con él pude avisorar lo que es el arte y vaya, las conversaciones con él, no solamente relacionadas con el arte, sino también con la literatura, con la vida, me fueron muy importantes.
una beca pude estar en Estados Unidos. Practiqué el arte, ¿no?, en un museo en Wisconsin. Y estando en Estados Unidos, pues tuve la oportunidad de viajar a otros estados y visitar museos. Uno de los lugares a donde viajé con bastante frecuencia fue a Illinois, ¿no?, a Chicago. Y allí pues pude visitar y estar en contacto con el arte universal. Para mi retorno tenía la intención de explicarme por qué las cosas que yo había visto, las que se hacía aquí en casa, en la ciudad, eran cosas relacionadas con la protesta, que era el arte vigente de ese momento. Yo creo o he creído siempre que nuestro arte es barroco, ¿no? Y en ese momento estaban en boga algunos artistas como son Rothko, de Kooning, Jackson Pollock, y eran artistas que estaban produciendo una obra bastante diferente a la que yo había estado acostumbrado a ver. Entonces, claro, surgió en mí una preocupación, un problema. ¿Cómo o por qué se produce este tipo de arte en esta sociedad y este otro tipo de arte en esta otra sociedad? Y claro, las preguntas, las tertulias, la lectura. Y entonces ahí surgió el deseo, y también alguien me aconsejó estudiar literatura, que por cierto, la rama de las letras era algo que también me atraía muchísimo, me fascinaba. Quizá hasta soñé en algún momento ser poeta o ser un escritor. Entré a la Universidad Católica, me vinculé con la gente de la universidad, con los poetas, con este grupo de brillantes profesores que tenía la Universidad Católica hace 30 años. Una vez que concluí el estudio de las letras, de todas estas materias relacionadas con pedagogía, me dediqué a lo que siempre amé y a lo que siempre he amado, que es al arte. Para ello ya me casé también, ya tuve hijas, en fin, y eso es lo que he venido haciendo hasta el día de hoy, o sea, la producción de mi obra artística. En ese periodo también ya surgió un nuevo tipo de ahondamiento, y es que tuve la oportunidad de visitar el Museo de la Reserva, digamos, del Museo Jacinto Gijón y Camaño de la PUCE, y allí vi algunas cosas que tenían que ver con nuestro pasado, con las raíces. Pude ver los textiles, pude ver los quipus. Allí, por cierto, tenían un original, ¿no?, de estos quipus que
Cuando lo vi, inclusive creo que pude tocar uno de los quipus y pude avisorar los colores, las anudaciones y una cantidad de otros aspectos que para mí eran muy decidores. Entonces, trabajé una serie de cosas ya no relacionado tan solo con el paisaje circundante, sino también con símbolos, con aspectos que nos pertenecían y que de alguna manera necesitaban ser recreados, reinventados. Y esto, claro, ya estoy hablando también de una postura artística, porque la reinvención, la recreación de temas determinados, pues siempre son válidos. Y en ese momento me interesaba muchísimo explorar, explotar algunos de estos signos, como los relacionados con los quipus. Un poco pensé que podíamos conocer más estos sistemas si es que un poco los reactualizábamos. Y en eso estaba. A la par de eso hice muchas otras cosas, ¿no?, que tenían que ver muchísimo con los códigos de color, que lo había descubierto precisamente en estos textiles, que para mí eso era fascinante, porque estos textiles tienen su modernidad, todos esos escaques con todas estas geometrías, con estas como patentes así informalistas, constructivistas. De hecho, me llamaba muchísimo la atención y me inducían a la reflexión. Siempre pensé que estas grafías de estos textiles tienen que ver con el paisaje circundante, ¿no? Entonces, cuando he volado, cuando he estado en las montañas o he estado en los aviones, veo este paisaje aquí de esta zona andina, siempre me ha remitido a estos textiles. Veía que en estas realizaciones de nuestros antepasados ya había un concepto, había un planteamiento moderno de este tipo de cosas relacionadas con el arte. Hay algunos proyectos hacia afuera que ojalá se consoliden, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, la idea de Luciano Benetton, ¿no?, que adquirió un buen conjunto de obra, no solamente de ecuatorianos, sino también de otros países de América, ¿no?, con la idea de inaugurar un museo de arte latinoamericano allá en Italia, ¿no? Todavía no ha ocurrido eso. La colección de obra o la pinacoteca del coleccionista existe. Lo que no existe todavía es ese museo. Para ello ya ha habido algunos adelantos, por ejemplo, uno de ellos es precisamente la edición de un libro, ¿no?, que podríamos decir es una catalogación, podríamos decir que es el inicio de un proyecto sustentado, ¿no? Esperemos que acciones como esas ocurran para bien nuestro, para que podamos hermanarnos con el resto de países y también para que a través de estas gestas puedan conocernos hacia afuera.